Señor Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos conocer tu voluntad y por lo tanto obedecerte. Que tú por tu Espíritu Santo bendigas tu palabra a todos los que la escuchen, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, querida familia, queridos hermanos. Hermoso texto conocido de la palabra de Dios. Eliseo y Naamán, Segunda Reyes, capítulo 5. Quiero dar gracias al Señor, a Dios, nuestro Dios, al pastor Esteban y a la congregación por este hermoso privilegio de compartir, este privilegio y responsabilidad de compartir la palabra de Dios. El título del mensaje, Obedecer a Dios es el mejor de los sacrificios. Y ese es el objetivo, que en esta mañana aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Para conocer a Dios y obedecerle hay que conocer su palabra. Nuestra historia bíblica de hoy, en Segunda Reyes capítulo 5, empieza con Naamán, en el versículo 1, que dice que era un general del ejército del rey de Siria. Y representa a un hombre importante para su Señor, por sus victorias en las guerras. Representa a una persona importante en la sociedad de su momento, de su tiempo, que ostenta y representa un alto cargo. Es Naamán un gran estratega. Tiene a muchos hombres a su cargo, a su servicio. Tiene una buena renta, una buena posición económica, bastantes bienes y dinero. Tiene bastantes esclavos y es un hombre con mucho poder. Es decir, después del rey de Siria, es el segundo después del rey. Dice el versículo que era así porque por medio de él había sido dado Jehová salvación a Siria. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjate bien, fijémonos. ¿Quién le había dado las victorias a Naamán? Yahvé, Jehová. Jehová, el Dios de Israel, el único Dios, da también las victorias de los enemigos del pueblo de Israel, a los sirios, y en todo lugar Dios tiene el control. Los caminos de Dios son inescrutables. Dios tiene el control en todas las batallas de los gobiernos de este mundo. Dios es soberano. En toda esta historia empieza, en el versículo 1, la parte final, con un solo pero. O sea, era un hombre perfecto, digámoslo así, pero hay un pero, hay los peros, ¿verdad? Los peros tumban todo lo anterior, ¿no? Dice la parte final del versículo 1, este era un hombre valeroso en extremo, con poder y valiente, pero leproso. Eso tumba de alguna manera todo lo anterior. Valiente, valeroso en extremo, pero leproso. La lepra no tenía cura. El fin de la lepra era la muerte. Y muerte con sufrimiento. Los leprosos eran progresivamente apartados de la sociedad y finalmente abocados a una muerte en soledad. Como sabemos, en la palabra de Dios, la lepra es símbolo del pecado. El pecado nos aparta progresivamente del Dios Santo y finalmente conduce a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. El pecado, como la lepra, afecta a todo hombre, no importa su rango social. La lepra es una enfermedad que está provocada por una bacteria, por el patógeno Mycobacterium leprae, igual que en inglés, en latín también. Y se manifiesta clínicamente porque tiene y produce lesiones cutáneas, manchas, máculas, más claras que el color natural de la piel, y placas descamativas con bordes definidos. Nódulos, aparición de engrosamientos o bultos visibles, especialmente en el rostro y las extremidades. Dificultades sensoriales, que se pierde progresiva la sensibilidad al dolor, al tacto o a la temperatura, lo que facilita lesiones accidentales inadvertidas. Y también produce deformaciones en estados avanzados, causa el colapso del tejido nasal, debilitamiento muscular, daños irreversibles en los nervios de manos y pies, que
muchas veces derivaban en mutilaciones. O sea, no era cualquier cosa. Y el contacto, aunque no es fácil, pero el contacto se produce de persona a persona por contacto directo a través de fluidos nasales y orales. Nos recuerda un poco el COVID, ¿no? Por las gotas de saliva, mucosidad, etc. O sea que, precisamente, ¿de quién te aleja la lepra? De los seres más cercanos, de los seres más queridos, ¿no? Jesús mismo habló del pasaje bíblico de Primera de Reyes que hemos leído, en lo que podríamos llamar un protoevangelio a los gentiles, en Lucas 4. También voy a leer la parte de la viuda de Sarepta de Sidón. En Lucas 4:24 dice: añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermosa historia también. Y, lo que hemos leído, muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, ciertamente. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y entonces querían matar a Jesús, ¿no? Porque se enfurecían de que les dijera esto, ¿no? Pero sí, así fue. Volvamos al texto, en el versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas, como era costumbre, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Posiblemente la mujer de Naamán es quien más sufría, aparte de Naamán, la lepra de Naamán. A una muchacha, de la que ni siquiera sabemos su nombre. ¿Sabéis esto, verdad? No lo dice el texto. Una muchacha de la que ni siquiera sabíamos su nombre fue raptada de su familia. Fue quitada de su familia, aunque no lo dice el texto. Lo mínimo que pudo pasar es esto, que se quedó la familia allí y ella salió con un cántaro por agua y fue raptada por las bandas armadas. Tal vez incluso vio morir a su familia, no lo sabemos, pero de todas formas, una muchacha adolescente de la que ni siquiera sabemos su nombre, obró con fe, habló en el momento oportuno. Que Dios nos dé sabiduría en nuestro diario caminar para obrar con fe y hablar en el momento oportuno. Escucha bien la historia de esta muchacha. Es una joven adolescente como Isaac, de unos 16 años, raptada por bandas armadas de su hogar, de su familia, de su nación, separada de sus seres queridos para servir en un país pagano. Y esto, ¿verdad que nos recuerda la historia de José y la historia de Daniel? José, vendido por sus hermanos por envidia, también en esa edad aproximadamente, en su adolescencia. Acordaos lo duro para José, ya no volvería más a ver a su madre. Esclavo fue en la casa del capitán de la guardia y encerrado en la cárcel injustamente, y finalmente segundo en Egipto por la gracia de Dios. Y tremendo mensaje que transmite a sus hermanos cuando se da a conocer a los hermanos: no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. Dios es soberano. Y Daniel, deportado, igual en su adolescencia, deportado a Babilonia. Y sin embargo, fue hallado fiel. Voy a leer solo un versículo en Daniel 1:21, dice: continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. O sea, vivió en cautividad 70 años, pasando por los diferentes monarcas. Es interesante porque vio, según la promesa, pasados esos 70 años, cómo los primeros deportados volvían a Jerusalén para restablecer el templo y las murallas, por su fe. No quiso contaminarse, ¿os acordáis? Daniel no quiso contaminarse. Y también hay un importante eslabón entre esta muchacha, José y Daniel. No hay quejas ni palabras de amargura en su corazón. Nos recuerda también a Isaac cuando fue ofrecido por su padre.
en sacrificio. ¿Se quejó Isaac? No. Pero el más grande ejemplo que nos recuerda es el de Jesús, que como Cordero de Dios fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. No hubo quejas ni a palabras de amargura. Y se entregó voluntariamente para nuestra salvación. ¿Cuánto nos queda por aprender de ellos, de estos jóvenes adolescentes que hemos hablado, José, Daniel o esta muchacha hebrea? Seamos jóvenes adolescentes o mayores de 20 y tantos o tantañeros, tengamos la edad que tengamos, ¿vivimos en la queja continua, añorando los pepinos de Egipto? ¿Nos quejamos de nuestra vida? ¿Nos quejamos de nuestros estudios? ¿Nos quejamos de nuestro trabajo? ¿Nos quejamos de nuestro no trabajo? ¿Nos quejamos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia? ¿Nos quejamos de nuestras quejas? Miremos las obras de la fe. La fe no se queja. La fe es la convicción de lo que se espera. ¿Y qué dijo la joven esclava, la muchacha de nuestro texto, en el versículo 3? Esto dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La fe que obra, la fe que actúa, la fe que ve la oportunidad y habla del evangelio de salvación, de la palabra de Dios. La fe que mira a Dios, ve la oportunidad y habla, actúa. Claro, si la muchacha dice esto, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, es que conocía, no precisamente directamente, pero conocía del profeta. Tenía fe en el Dios de Israel. La muchacha conocía de Eliseo a Eliseo. Y este profeta sabía que había sustituido al gran profeta Elías, aquel que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. O sea, esta muchacha conocía la palabra de Dios. Como hemos visto en el adelante, que hay un texto de este mes. Para no ser desviados por cualquier viento de doctrina, hay que conocer la palabra de Dios. La lepra, efectivamente, no tenía ningún remedio humano conocido, mas la fe mira a Dios. O sea, qué gran fe la de esta muchacha. Si ruegas al profeta que está en Samaria, serás sano. Dios es el gran sanador, que ha provisto un camino de salvación para el hombre pecador por medio de Jesucristo. La fe señala a Dios y la fe no ve los obstáculos humanos, porque la fe encuentra el remedio divino. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así, así y así. Me gusta mucho esa expresión, de esta forma, así y así. Como en Mateo 1,18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. No es una fábula, no son fábulas. Es así y así. Ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Dinero y ropa, ¿no? Me hace gracia lo de 10 mudas de vestido. Así ha dicho la muchacha de Israel. No sabemos si motivado o resignado, Naamán le cuenta a su rey lo que ha dicho la muchacha de Israel, porque como dice en Job, el hombre lo dará todo por su vida, ¿cierto? Muchos van a Fátima o a Lourdes o no sé dónde van, pero muchos prueban a ver, ¿no?, cuando ya no encuentran otra solución. Lo que pasa es que el hombre natural no puede percibir ni entender la palabra de Dios, porque no la conoce y porque ha de ser discernida por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa el rey de Israel? Escucha a Naamán, al que tenía aprecio, y dice: bueno, pues te doy cartas de recomendación.
Y no comprendió el rey de Siria que la salvación, la sanidad de Naamán, es por la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Y es algo que el propio Naamán va a tener que aprender y experimentar por cuenta propia, nunca mejor dicho, en su carne propia. ¿Y qué hace, como digo, el rey de Siria? Le da cartas, crea decretos, recomendaciones, añade las obras de la carne, las obras de las religiones, y añade presentes, ofrendas, prendas, dinero para la sanidad de su querido general. Aproximadamente algunos han calculado el valor de todo el oro y la plata que llevaba y aproximadamente sería como 1 millón de euros o de dólares. Es bastante dinero, ¿no? El que llevaba para la sanidad de su general. Y 10 mudas de vestidos de París o del Corte Inglés. Pero ni 1 millón de euros, ni todo el dinero del más billonario de este mundo, que nos controla con los satélites, no pueden comprar la salvación, no pueden quitar la lepra del pecado. Ni siquiera 10 trajes de Dolce y Gabbana. Dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Pero qué había dicho la muchacha hebrea de Israel? ¿Qué había dicho? Si rogase mi señor, ¿a quién? ¿Al rey de Israel? No. Si rogase mi señor, al profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. El profeta que está en Samaria, Eliseo. ¿Y qué hace el rey de Siria? Bueno, yo a mi colega, el rey de Israel, le escribo 4 cartas, le doy dinero y 10 trajes y ya lo sanarán. Envía cartas de recomendación al rey de Israel para que sea el rey de Israel el que sane a Naamán. Esto es un despropósito, este es el camino del esfuerzo humano que siguen haciendo todas las religiones y los esfuerzos de los hombres. Así que en el 7 dice que luego que el rey de Israel leyó las cartas, pues claro, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí para hacerme la guerra, porque claro, esto ¿quién lo puede cumplir, no? Aquí, lógicamente, el rey de Israel le pasa como al rey de Siria. Ni ve, ni entiende, ni sabe. Conocemos por la palabra de Dios que cuando se divide el reino de Israel en el norte y en el sur sur es Judá, donde hubo algún rey bueno, obediente a la palabra de Dios, pero es que en el reino del norte, ¿cuántos hubieron que obedecían a Dios y a su palabra? Ninguno, ninguno. O sea, terrible, terrible. A cada cual más alejado de Dios y buscando a Baales, prevaricaron, iban en contra de la palabra de Dios. Y el peor de todos, ¿os acordáis? Es Acab y encima la mujer Jezabel. No pongáis a vuestra hija Jezabel. Pues este rey de Siria era el hijo de Acab, el rey Joram, el que le envió las cartas al rey de Israel, el que gobernaba en ese momento el reino del norte. Así que Acab fue el peor rey de Israel y su hijo pues seguiría pues los pasos de su padre. Y como digo, pues lógicamente al no tener el Espíritu de Dios, no conocía a Dios y no conocía la voluntad de Dios. En el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Como había dicho en un principio la muchacha. Donde el rey de Israel se rasga los vestidos, Eliseo encuentra motivos para proclamar la voz de Dios. La solución no está en el poder político ni religioso. La solución está en Dios, en su palabra, en la obediencia a la palabra de Dios. Ve al profeta que está en Israel y él te sanará de la lepra. Y es por fe, en obediencia a la palabra de Dios. Hay que conocer bien la palabra de Dios
para conocer a Dios, para que no nos hagan comulgar con ruedas de molinos. El Logaritmo esta semana me envió un vídeo donde aparecían en un púlpito, una plataforma bastante grande, el pastor, los diáconos. Me río al pensar de que aquí pudiera pasar esto, pero no sé que no va a pasar. Pero bueno, bailando, dando saltos de la rana y como cabras montesas, con un coro grande de gente por todos lados, un desorden terrible. Es como si cantara Michael Jackson, ¿se llama Michael Jackson? Bueno, no me acuerdo. Es Michael Jackson o los Blue Brothers, ¿os acordáis? Estos de granujas a todo ritmo. Bueno, una locura terrible donde la palabra de Dios es apartada a un rinconcito muy pequeño y alejado y mal interpretada. Y me recordaba en un vídeo que nos gusta ver a Isaac y a mí, que se llama 31 minutos, donde hablando del Quijote, representan al Quijote con unos molinos de viento que son vampiros, ¿no? Y entonces uno le dice a otro, dice, pero hay en la Biblia esto, dice, hombre, molinos de viento no sé si salen, pero vampiros seguro que eran. Este no había leído el Quijote, claro, pues como muchos que no leen la palabra de Dios y cualquiera que les cuentan la historia, cualquier historia, pues se la creen. Entonces, hay que conocer a Dios y a su palabra para no acabar danzando como ranas y cabras montesas. Gracias a Dios por habernos mostrado su palabra. Y vino Naamán con sus caballos en el 9 y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Digamos que tenía una idea preconcebida de lo que Dios tenía que hacer para sanar su lepra. Es como cuando tenemos una idea preconcebida por medio de las religiones o por medio de lo que conocemos, por medio de nuestros antepasados. Sin embargo, Eliseo ni siquiera sale al encuentro de Naamán, envía un mensajero con instrucciones claras y precisas. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. Las instrucciones y las promesas son claras y son sencillas y somos los hombres, o son los hombres, las que lo complican. Lávate 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fácil y sencillo. Solo hay que obedecer. Pero hay el orgullo del hombre. Tropezamos con el orgullo del hombre, que no acepta la sencillez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre no quiere obedecer a Dios. Queremos seguir nuestras propias reglas, nuestras propias filosofías, y cuanto más difíciles sean, mejor. Y si podemos pagarlas, mejor. Fíjate, cuando en Génesis el Señor Dios les dice, podéis comer de todo, pero de este no. Y viene la serpiente, bueno, si comer seréis como Dios, ¿no? Y el orgullo del hombre, pues a través de la serpiente, de la mujer, el hombre cae en pecado, ¿no? Porque el orgullo del hombre rechaza a Dios de los planes de su vida. En Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Lo peor que hay es el orgullo de corazón. En Isaías 14, Ezequiel 28, vemos que Satanás, Lucifer, por orgullo, por querer ser como Dios, fue lanzado con 1/3 de sus ángeles, de los ángeles apartados de Dios, cuyo fin es el infierno. 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, porque ciertamente obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios y a su palabra es el más grande de los sacrificios.
porque ciertamente no podemos acercarnos a Dios por medio de sacrificios humanos. La ley ciertamente era una sombra de lo que habría de venir. Solo hay un evangelio. Y por eso es anatema todo aquel que lo retuerce. Son anatemas aquellos que lo retuercen, que lo cambian, que lo sustituyen. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es que es muy sencillo de comprender. Juan, dicen que se expresó con muy pocas palabras, sin embargo es contundente, ¿verdad? El evangelista. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo de Dios? Fuera de Jesús no hay otro nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Jesús es el Mesías, la cruz es el camino y Jesús es la resurrección y la vida. El único que quita la lepra del pecado. Jesús es nuestro Jordán, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que por fe y en obediencia a la palabra de Dios, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el poderoso mensaje de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado el precio más alto que se podía pagar por tus pecados, que es el precio de su sangre y de su vida derramada en la cruz para darte vida eterna. Y Jesús ha resucitado y vive y volverá. En Jesús se hacen visibles el amor y la gracia de Dios. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Más espero, ese pero es para bien. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Eliseo le dijo por medio del mensajero a Naamán, lávate en el Jordán 7 veces. Es sencillo de hacer, es sencillo de entender. Es el orgullo humano el que rechaza la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso dice Naamán, pero vamos a ver en el 12, Abaná y Farfar, esos ríos preciosos y frescos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ya estamos con las comparaciones, ¿verdad? Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, que fueras de rodillas hasta Lourdes o hasta Fátima, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Así a todo aquel que es predicado el Evangelio, el sencillo pero poderoso Evangelio de salvación, que es reconocer tu pecado y estado de perdición y creer en Jesucristo como el único y perfecto Salvador, muchos lo consideran como muy poca cosa, como que tienen que hacer algo muy, muy, muy grande y darse latigazos en la espalda y ir de rodillas a la Fuensanta. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no comprende la palabra de Dios y no la puede discernir porque ha de ser discernida espiritualmente. Así que muchos creen en sus ritos y religiones piensan que son mejores que la palabra de Dios. Y aquí hay que recordar algo muy obvio para quien estudia la Biblia y conoce la palabra de Dios, pero a la vez muy olvidado, que no hay nada por encima de la palabra de Dios. No hay nada. No hay nada por encima de la palabra de Dios. No hay libros ni encíclicas por encima de la palabra de Dios. No hay gritos tampoco, pero no hay ritos ni ceremonias por encima de la palabra de Dios. No hay ningún mandamiento de hombres por encima de la palabra de Dios. Incluso los buenos libros de Dios hechos por gente teológicamente bíblica, incluso esos libros no están por encima de la palabra de Dios, porque el mensaje de Dios es cristocéntrico y el mensaje de Dios es bibliocéntrico.
Y también lo dice la palabra de Dios, que nadie puede añadir a la palabra de Dios nada, que el que lo haga será maldito, ni nadie puede quitar. Está todo cerrado, el canon bíblico, la voluntad de Dios revelada. Si ahora viene aún un ángel del cielo que diga, pues es que Dios dice esto y es contrario a la palabra de Dios, y es que aunque sea de acuerdo a la palabra de Dios, Dios ya no añade nada más a su palabra. Lo que ha dicho Dios, lo que ha querido decir y lo que ha querido revelar está escrito. Escrito está. En el versículo 14 dice, él entonces, Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Eliseo, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La sencillez de la obediencia a la palabra de Dios. Finalmente Naamán obedeció y fue limpio de la lepra, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Os imagináis ahora a esta muchacha hebrea, la mujer de Naamán? Es que quiero pensar, no está escrito, quiero pensar que le daría libertad, pero que le estaría agradecida por el resto de su vida, que pasaría a ser como José en Egipto, como mínimo su mejor amiga. Cada vez que viera a esa muchacha diría, gracias al consejo de esta muchacha, del Dios de Israel, que mi marido es limpio de la lepra, que puedo acercarme a dar un beso, que es la ilusión de toda mujer hacia su marido. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso pensar que esa muchacha de la que no sabemos nombre, y gracias a ella, gracias a su testimonio, a hablar en el momento oportuno, cuando vio y entendió por esa inteligencia que produce la fe, dijo, si va al profeta que está en Samaria, será sano. Qué hermoso el estar atento a eso. Y entonces, qué hermoso final el de esta muchacha, que no lo sabemos, pero bueno, si no fue libre, por lo menos seguro que fue bendecida. Y cada vez que el propio Naamán o la propia mujer la vieran allí, aparte de, pues lógicamente, vio que ya la segunda parte es otra historia en la que no quiero entrar, pero aparte de que Naamán, pues lógicamente vio la grandeza del Dios de Israel, ¿no? Qué hermosa la historia de esta muchacha, de la que ni siquiera sabemos su nombre, pero que su historia está aquí, escrita en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues su carne se volvió como la de un niño cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y eso nos recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que escucha y responde en tu corazón, ¿has nacido tú de nuevo? Dice Dios, dice Jesús mismo, dice la palabra de Dios, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lee y medita en ese evangelio en tu casa, en el capítulo 3 de Juan. Jesús se lo explica muy claramente a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Hay que reconocer nuestro pecado porque estamos muertos. Espiritualmente dice la palabra de Dios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que para ver el reino de Dios hay que, como estás muerto, nacer de nuevo, y solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es posible. Y hoy es posible. Hoy es día de salvación. Hoy es día para ir a Jesucristo, fuente de agua de vida eterna. El amor de Dios te llama. Recuerda que después de la muerte viene el juicio de Dios. Que Dios nos dé sabiduría como a la muchacha hebrea raptada por las bandas armadas allí fuera de su país y de su familia, que habló en el momento oportuno. Que Dios nos dé sabiduría como a ella para obrar y hablar en el momento oportuno del Evangelio de salvación. Y Dios quiere hoy que todos los hombres en todo lugar procedan al arrepentimiento y se sumerjan en el Jordán de su palabra. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a orar. Señor Dios y Padre.